Y nos adentramos en una sección que desde esta temporada hemos estrenado en este podcast, en La Pregunta Infinita. Vamos a traer a una persona que es un escritor, es un autor que me hace especial ilusión traer con nosotros. Hoy nos acompaña una de las voces que para mí son más singulares y luminosas del pensamiento contemporáneo en lengua castellana. Es filósofo, es astrofísico, es ensayista, es traductor, es narrador de Mundos Invisibles. Él es Juan Arnau, que ha tejido un mundo muy especial y diferente entre ciencia, filosofía y espiritualidad, y además no renuncia a ninguno de ellos. No se le puede encasillar, sin duda alguna. Traduce clásicos de la India, reflexiona sobre el alma, narra el origen del universo y lo hace con un lenguaje que no teme al símbolo ni a lo sagrado. Con nosotros está aquí Juan Arnau. Juan, bienvenido a esta Pregunta Infinita. Muchas gracias, Tony. Un placer estar aquí. Bueno, pues después de esta presentación tan polifacética, la verdad es que quiero reducir este podcast, como esta entrevista, como te he dicho, media hora. Vamos a conseguirlo. Y mi primera pregunta sería que tú empezaste, permíteme que me retraiga un poquito en el tiempo, tú empezaste estudiando astrofísica. ¿Cómo fue esa parte de esa transición de la astrofísica a la filosofía, después a ser traductor de sánscrito? Y toda esta transición, ¿o no fue una transición? Cuéntanos. Bueno, es algo que he contado muchas veces. Yo estudié astrofísica porque yo desde pequeño pasaba los veranos en el Ríos de Mora, en Teruel, en un pueblecito, y teníamos una casa fuera del pueblo, en la ladera de una montaña, y desde ahí se veía un cielo estrellado impresionante. Entonces, bueno, yo tenía una relación contemplativa con las estrellas, sigo teniéndola. Ahora con mis hijos pues salimos todas las noches, estamos frente al mar, no se ve tanto el cielo, no hay tanto contraste, pero bueno, tenemos esa costumbre de, en lugar de ver la televisión, ver las estrellas. Y bueno, yo la tenía de joven, de adolescente y de niño y luego de más mayor. Y bueno, yo siempre he sido, creo, a mí se me dan muy bien las matemáticas y la física, pero en el fondo siempre he sido un filósofo. Y desde muy pequeño empecé a leer mucha literatura, luego empecé a leer ensayo y filosofía. Y entonces, cuando llegó la hora de elegir carrera, en mi casa había esta cosa, esta ley no escrita de que había que estudiar algo muy difícil, porque mi padre era un intelectual, un profesor de catedrático de arquitectura muy prestigioso en Valencia, y entonces no se podía estudiar cualquier cosa. Pero nadie te obligaba a ello, sino simplemente era una ley como implícita. Mis hermanos son ingenieros, la mayoría. Tenemos una artista, Marta, que estudió Bellas Artes. Y bueno, yo dije, pues bueno, yo voy a estudiar las estrellas, voy a estudiar astrofísica. Y también esa elección tenía la contrapartida de que entonces en esa época no se podía estudiar en Valencia, había que estudiar los 3 primeros años en Valencia, que era lo que se llamaba entonces la troncales, o no sé cómo se llamaban, y luego la especialidad yo me tenía que ir a Madrid. Y entonces, bueno, pues me pareció un buen plan irme a Madrid y tal. Pacté esto con mis padres, porque luego eso había que financiarlo, y bueno, estudié astrofísica. Lo que ocurrió es que en medio de esos estudios me embarqué, esto era algo imprevisto, pero conocí a un amigo canario que nos habló de unos barcos, y entonces entre cuarto y quinto de carrera me embarqué, estuve 2 años embarcado en un velero, y navegamos por el mundo, fuimos a América, y luego me costó mucho volver y terminar la carrera, pero bueno, soy una persona perseverante y la terminé y me hice astrofísica. Cuando acabé la carrera me fui a la India, porque sí que quería ir a la India desde muy joven, no sé muy bien por qué, pero quería ir. Y entonces yo trabajaba de guionista en Madrid, hacíamos guiones para compañeros que hacían cine, para nuestras propias películas, porque hicimos un par de películas, cortometrajes, teníamos cierto éxito y cierto reconocimiento, porque nos dieron algunos premios y por ahí había un poco de camino. Pero bueno, yo era guionista, de hecho escribí un guion largo y presenté un proyecto a la Agencia de Cooperación Internacional para hacer un estudio del cine indio, pero no del cine de Bollywood, sino del cine de las art movies de Calcuta. Efectivamente, ahora vengo de Calcuta, hemos estado en Calcuta y bueno, mi primer impulso de la India fue estudiar a un cineasta que se llama Satyajit Ray, que tiene una trilogía que es muy famosa, que ganó en el Festival de Cannes en los años 60 o 70, la trilogía de Apu, y presenté un proyecto a la Agencia de Cooperación Internacional. Yo entonces conocía a Manolo Marinero, que era un crítico de cine, y a Víctor Erice, que era un director muy reconocido, y a raíz de Víctor Erice me hizo una carta de recomendación, y bueno, me dieron la beca y me fui a la India. ¿Qué pasó en la India? Que en la India conocí a Óscar Pujol en Benarés, y con Óscar Pujol, que es como mi segundo maestro, empecé a indagar en la filosofía india, empecé a leer la Bhagavad Gita, empecé a leer las Upanishads, empecé a leer el Tantra Loka, empecé a leer los textos que considero fundamentales de la tradición india, tanto budistas como hinduistas, y empecé a interesarme. Pero bueno, aquello se quedó ahí. Yo leía, tomaba las notas, nada me decía que yo iba finalmente a traducir esos textos del sánscrito. Y regresé de la India, mucho más interesado en la filosofía india que en el cine indio, y
tuve una época de crisis que duró como 6 meses, vine enfermo, perdí mucho peso y cuando ya me recuperé un poco, conseguí otra beca para irme a hacer el doctorado en México. De astrofísica, claro. Claro, porque era astrofísico, con lo cual, pues el doctorado es el doctorado en el Instituto de Astronomía de la UNAM, que además era un instituto bueno. Y bueno, creo que fui a México en octubre, el doctorado empezaba en enero. Y entonces, bueno, tiene una amiga astrónoma, Mona, que ahora es profesora ahí en una universidad de México. Vi un poco lo que hacían ahí en el Instituto de Astronomía, a qué se dedicaban. Y bueno, me pareció un trabajo un poco tedioso, porque es un trabajo de recuperación de datos, tienes horas de observación y entonces por ejemplo, conocí a una mujer que estudiaba a las enanas marrones y era una mujer muy caótica y decía, bueno, a mí este trabajo me ordena porque hay que recoger datos, ordenarlos, tal, hacer gráficas. Lo vi muy poco emocionante. Bueno, pero tu vida realmente es muy emocionante y gracias a toda esa experiencia eres la persona que eres hoy y Claro. has aportado todo lo que has aportado. Claro. Y entonces, en ese momento, entre octubre y Navidad, viajé por México, fui a Chiapas, fui a Real de 14, fui a San Luis Potosí, recorrí un poco el país y conocí a una mujer en una cena que me habló del Centro de Estudios de Asia y África y me dijo que allá había un departamento de sánscrito, ahí se podía estudiar sánscrito. Y entonces fui a verlos, conocí a la que luego se llama mi profesor de sánscrito, Rashi Vihariyoshi, y me aceptaron. Me aceptaron y entonces me cambié de doctorado. Empecé a hacer un doctorado en astrofísica y hice un doctorado en estudios del sur de Asia. Es el nombre técnico, pero básicamente es estudios de la India. Estudiaba la cultura, la historia, la economía, la filosofía, la literatura, las artes, las ciencias de la India. Y para eso había que saber sánscrito. Mi área era la antigüedad. Tenía una compañera, Laura Carballido, que sigue activa en México, que hacía India contemporánea. Entonces, ella estudiaba la independencia de la India, la partición de la India, temas más actuales. Yo estudiaba la antigüedad. Claro, los oyentes entenderán escuchándote porque tu literatura de todo tipo, ensayo o también has escrito novela, me resulta tan interesante porque eres una persona que ha tenido una vida tan multidisciplinar, tan diferente, que se ha movido por temas que su trasfondo al final sí que tienen algo en común, que es incluso la existencia del ser humano, en las estrellas, en el universo, en la filosofía. Al final todo eso acaba tocándose en algún punto. Todo lo que has estudiado tiene un sentido y una relación, e incluso en alguno de tus libros, como La fuga de Dios, por ejemplo. Así es, así es. Luego ya profesionalmente yo he estado en departamentos de antropología, departamentos de literatura. Yo he dado muchas vueltas, siempre he querido ir por libre, entonces ir por libre te exige no depender de ninguna institución particular, porque las instituciones siempre te demandan un tipo de trabajo específico. Entonces yo creo que debo ser de las personas que han estado en más universidades que hay ahora en España activas. Yo creo que he estado en un total de 10 universidades diferentes, en Asia, en Europa y en América. No has mencionado La fuga de Dios, que es un libro sobre la ciencia, es un libro de historia de la ciencia. Tuve la suerte o el destino de caer en un departamento de historia de la ciencia 5 años, del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como investigador Ramón y Cajal. Entonces ahí estudié historia de la ciencia. Ahora precisamente estoy haciendo una historia de la psiquiatría, de la psicodinámica moderna, y me sirve todos estos conocimientos de historia de la ciencia, ¿no? Y La fuga de Dios precisamente es un libro sobre la ciencia. Sí, es un tema que siempre me ha interesado, porque creo que vivimos en el mito de la ciencia, es decir, vivimos en la idea de que la ciencia toca realidad, ¿no? Y que cuando quieres investigar algo seriamente, pues esa investigación tiene que ser científica. Y bueno, me gusta no solo cuestionar, sino poner de manifiesto qué significa vivir en el mito de la ciencia. Claro, justo, y hay una pregunta que tengo para ti que tiene que ver con esto, ¿no? Tú has escrito sobre el alma y sobre el cosmos. Y claro, en este caso mi pregunta aquí sería, ¿qué relación ves entre el microcosmos y el macrocosmos, entre lo más íntimo del ser humano y lo más universal que puede ser esa, llámalo Dios, llámalo conciencia, universo? Vamos a ver, yo no utilizo mucho la palabra alma, utilizo la palabra mente, que sería el equivalente, o sea, digamos, hay dos palabras antiguas para referirse al alma. Una es alma, que es la palabra latina, es ánima, y otra es psique, que es la palabra griega. La palabra moderna que yo utilizo es mente, es decir, problema mente, conciencia, cuerpo, ¿no? Que son los tres grandes protagonistas de lo que hoy se llamaría filosofía de la mente o lo que yo llamaría directamente la gran filosofía, ¿no? Las relaciones entre la conciencia, la mente y el cuerpo. La gran enseñanza del pensamiento indio en general, no solo budista, sino también hindú, es que la conciencia no es la mente. O sea, es esa distinción. La idea india es que el universo es una unidad y esa unidad para manifestarse se despliega. Y ese despliegue tiene un orden de sucesión en el tiempo y tiene también un orden ontológico. ¿Qué quiere decir un orden ontológico? Quiere decir que es un orden de prioridad, es un orden jerárquico, ¿vale? Esto es muy importante.
vivimos en un universo jerárquico, ¿vale? Que es una jerarquía de sensibilidad y de formas de conciencia. Y entonces esos tres protagonistas en realidad son uno, es decir, hay una continuidad entre conciencia, mente y cuerpo. Pero también hay una relación ontológica, que es conciencia, la conciencia se crea una mente y la mente se crea un cuerpo. Y el problema mente-cuerpo en la filosofía inglesa se resuelve mediante un monismo estricto, es decir, cuerpo y mente son lo mismo. Simplemente el cuerpo, la mente ontológicamente es superior al cuerpo, porque la mente es la que va a crear. Por eso desde la mente se puede dominar, ¿vale? A pesar de que haya veces que haya que hacer cirugías, que haya que hacer intervenciones para ayudar al cuerpo, pero también para ayudar a la mente. Pero, por ejemplo, las neurociencias van justo en el sentido contrario, ¿no? Tú estás Bueno, la describiendo de arriba abajo. de que la mente es un producto del cerebro, ¿no? Exacto, eso, el epifenómeno lo cambian de lugar. Claro, el cerebro produce la mente, ¿no? Ujú, eso Es es. decir, que la mente es una propiedad de la materia, bien técnica. Esto es invertir la situación. Exacto. Esto es partir de esta idea materialista, es una idea ingenua, pero al mismo tiempo muy poderosa y que domina la mentalidad moderna. Es esta idea de que hay materia, ¿no? En mi modelo filosófico, la materia es una experiencia mental, es una experiencia de la mente. Es decir, si yo ahora estoy en esta mesa sobre la que estoy apoyado, pues veo el blanco de la mesa y siento la textura de la mesa. Es decir, la mesa para mí es una experiencia visual táctil. En este momento, si acercara la nariz, diera olor la madera, pues sería también una experiencia olfativa, ¿no? Eso es lo que yo llamo empirismo radical, que es un poco la base de la filosofía que se expone en la meditación soleada. Que es el último libro que he leído tuyo, por cierto, y en el que estuve hace poquito en la presentación, en la maravillosa librería Ramón Llull. Y no sé si es en este libro o en otro, pero tengo aquí anotada una frase tuya, pero le pega mucho a este libro sin duda alguna. Y es que en algún sitio has dicho, no he conseguido la referencia exacta, pero dices que la mente no es solo nuestra. Creo que es muy importante, tanto en la meditación soleada como en el trabajo que estoy desarrollando ahora, es la idea de que vivimos en una mente extendida, ¿no? Yo tengo una definición de mente, digamos, precisa, según la cual la mente son 4 factores, 4 elementos fundamentales, uno de los cuales es el más importante, pero los 4 son importantes. La mente es percepción, memoria, intención y lenguaje. La percepción es el más importante porque yo me sitúo en la postura de Berkeley, del empirismo radical, según la cual ser es lo mismo que percibir. Y de la percepción nacen experiencias, esas experiencias nacen memorias y nacen intenciones. La memoria y la intención siempre van juntas, porque en función de lo que hemos vivido y cómo lo hemos vivido, queremos unas cosas o queremos otras. Y de memoria e intención es una polaridad, como dirían los alquimistas. Y luego lenguaje, porque el lenguaje es la forma que tenemos para entender la realidad. El lenguaje puede ser de muchos tipos, puede ser el lenguaje de la poesía, puede ser el lenguaje de la filosofía, puede ser el lenguaje matemático, puede ser el lenguaje de la física o de la química. Todos esos lenguajes crean diferentes formas de aproximarnos a la realidad. Ninguno de esos lenguajes es privilegiado. Esta es una idea también muy importante de mi pensamiento, es decir, no hay un lenguaje que tenga un acceso privilegiado a algo. Es muy importante porque en nuestro mundo, en el mito de la ciencia en el que vivimos, sí que hay un lenguaje que se ha priorizado, que se ha considerado ontológicamente superior a los demás, que es el lenguaje de las matemáticas, es el lenguaje que habla la naturaleza, dice Galileo, y esa idea que luego reafirma Descartes, pues es la que ha dominado. En mi planteamiento, todos esos lenguajes son modos de acercarse a esa realidad poliédrica que llamamos realidad, y la naturaleza va a responder en función del lenguaje que él plantea. Entonces, la mente es esas 4 cosas en un empirismo radical. Y dentro de esas 4 cosas, se podría preguntar, bueno, ¿y dónde está la materia? ¿Dónde están las neuronas? ¿Dónde está el cerebro? Y la respuesta sería: el cerebro es consecuencia de una experiencia de la percepción, experiencia de la memoria, de una tradición de conocimiento científica, en este caso la neurociencia, Ramón y Cajal, sus secuaces, de unas intenciones, de unos proyectos de investigación y de un lenguaje concreto, que es el lenguaje precisamente que habla de la sinapsis, de la neurona, de la interacción química, eléctrica, etc. Que podríamos decir que ahí vivimos en ese mito, que a veces también, haciendo referencia a Joseph Campbell también aquí, digamos, Vivimos en ese mito, que es mito un de la mito que nos ciencia. ha hecho ricos, porque Occidente ha dominado el mundo gracias a ese mito y ha presidido todo el periodo colonial y todo el periodo de explotación, no solo del mundo natural, sino de explotación de las colonias, que ahí también habría que hacer una historia para subvertir, porque curiosamente los discursos más progresistas o más de izquierda en general son paradójicamente discursos racionalistas, discursos desde la Ilustración, y entonces tiene un discurso postcolonial, digamos, de construir el discurso colonial, pero al mismo tiempo tienen esa colonialidad de la Ilustración y de la razón ilustrada, que es una camisa de fuerza para la realidad y es una camisa de dominación para las sociedades menos desarrolladas. Es decir, ese proyecto sobre sociedades menos desarrolladas
y que permite el dominio de esas sociedades con todo el aparato tecnológico que acompaña a ese desarrollo científico. Escucharte siempre es un placer porque a uno le explota la cabeza y me surgen otras nuevas preguntas. Te he prometido que íbamos a hablar también sobre todo del último libro que me he leído tuyo, de la meditación soleada. Me gustaría también extenderme un poquito y hablar de la mente diáfana y de en la mente del mundo. Entiendo que esta trilogía, si lo puedo decir así, de Galaxia Gutenberg, que todos los oyentes, por cierto, pueden encontrar a su disposición en las librerías, entiendo que se hilan, ¿no? En estas historias, de alguna manera en las ideas, por lo menos, que usas para plasmar cada uno de estos libros. Sí, la mente diáfana es una historia del pensamiento indio que está en la base de mi formación como filósofo. Es decir, en filosofía normalmente uno se forma en una tradición filosófica. Yo me he formado en la tradición filosófica budista, con Nagarjuna fundamentalmente. He estado ahora hace unos días en Nalanda, que fue la Universidad de Nagarjuna. Me ha hecho mucha ilusión encontrarme con mi viejo amigo y filósofo Nagarjuna y pasear por los lugares por donde él paseó hace casi 2000 años. Y La mente diáfana es una historia de la filosofía india. En la mente del mundo es mi primer esbozo de filosofía. Luego viene un libro que se llama Materia que respira luz, que es un libro sobre la teoría cuántica, sobre la mente cuántica. Y finalmente La meditación soleada, que es el libro donde yo ya, digamos, esbozo lo que yo llamo una metafísica de bolsillo, una filosofía un poco para caminantes, ¿no? Ahora estoy haciendo un libro sobre la mente extendida y sobre la psiquiatría moderna, que tiene que ver con estos tres. O sea, que sí que configurarían un itinerario y una investigación filosófica sobre la naturaleza de la mente, donde la India está muy presente, pero también están presentes otros fenómenos más modernos como el magnetismo animal o la teoría cuántica. Mira, afirmas, Juan, en tu libro La meditación soleada, al darle la vuelta y leer las guardas por detrás, lo primero que uno lee es la meditación soleada es una visión y un modo de estar en el mundo. Y mi pregunta a ti ahora es, ¿hay algún tipo de crisis en el mundo actual de mirada, de visión? Porque esto aparentemente, por lo menos parece que está todo patas para arriba. ¿Hay algún tipo de crisis de mirada? ¿No estamos mirando correctamente? Hombre, yo no sé si utilizaría la palabra correctamente, ¿no? Pero hay una crisis evidente, ¿no? Una crisis de atención. Vivimos en la era, lo que llamo la era de la distracción tecnológica. Hay una crisis evidente. El mundo está patas arriba, está al revés. Es un mundo al revés. Es un mundo creado a partir de una serie de axiomas abstractos. Son los axiomas de los principios de matemática de Newton, donde hay una rejilla del espacio-tiempo y a partir de ahí vamos acomodando las cosas. Es un mundo muy poco empirista contra lo que pueda parecer. Empirista desde la propia mente, llamo al empirismo radical. Llevamos 300 años de mecanicismo y de materialismo y esto es muy difícil de contrarrestar. Hay voces en nuestra propia tradición filosófica que se opusieron a esta visión. Pienso fundamentalmente en Berkeley, en Leibniz, en Whitehead y en William James. Esas cuatro voces son voces muy contundentes contra este mito del materialismo mecanicista y del universo como un gran reloj matemático, donde todo ocurre, digamos, de una manera determinada y donde la intervención de la mente humana y el modo de estar en el mundo es irrelevante. Esto va a ser puesto patas arriba por la teoría cuántica, pero esa nueva epistemología cuántica no ha sido asimilada, ni a día de hoy, ni siquiera por los físicos. Y los físicos cuánticos, yo tengo amigos físicos cuánticos que trabajan en el CERN, en Ginebra, en el laboratorio del LHC, en el acelerador de partículas, y ellos son newtonianos, es decir, ellos piensan como Newton, porque a un físico lo forman como newtoniano. A mí me formaron como físico newtoniano, aunque piensa asignaturas que es teoría cuántica, asimilar las implicaciones epistemológicas o de teoría del conocimiento de la teoría cuántica lleva mucho trabajo. Para eso yo he escrito La meditación soleada, porque La meditación soleada es un libro cuántico, es un libro de un empirismo radical sin cortapisas, que es muy difícil de incorporar, incluso para gente que llevamos trabajando en esto un tiempo. Es decir, que la tendencia a la mirada newtoniana, a creer que hay una realidad ahí fuera, independiente de mi percepción, está siempre presente en nuestra cultura. Quizá en culturas como la India esté menos presente y Ujú. pueden hacer ese giro de forma más rápida porque ellos no han vivido 300 años de modernidad, como es vivido nosotros. Mira, fíjate, hace unas semanas entrevisté a Antonio Lozano, doctor en sociología, que publicaba recientemente uno de sus libros con Kairos, y justamente hablábamos de esto de lo cuántico y además coincidíais exactamente en lo que estaba pasando. Es decir,
que parece que incluso los científicos todavía viven en esa parte newtoniana, a excepción de 3 o 4 frikis que están de verdad introducidos absolutamente en lo que es la cuántica de verdad. Pero Es- eso nos seleccionaron a pie también. exacto, exacto. Por Lo eso pasa en la decía, física en general. claro, si los científicos todavía no se han actualizado a ese, yo creo que, bueno, pues ya casi un siglo, ¿no? De teoría cuántica o incluso más, diríamos. Que desde la sociología Antonio estuvo pues explicando un poco, ¿no? Cómo veía todo esto. Desde tu parte más filosófica, ¿qué crees que ocurre para que todavía parece que incluso los científicos estén en un ámbito donde realmente ellos mismos entiendo que saben y son conscientes de que no están siendo exactos? Bueno, el científico hereda una forma de trabajar. Al científico en general no le interesan los problemas filosóficos. El científico normalmente tiene un maestro, porque hace su tesis doctoral, y hereda una forma de trabajar, ¿no? Entonces, esa forma de trabajar, digamos, sufre pequeñas innovaciones a lo largo de su vida y a partir de ahí, digamos, puede tener éxito o puede ser un científico, digamos, lo que llamamos científico burocrático, que no hace avanzar la ciencia, pero que la consolida. Fíjate, si el espacio y el tiempo, como dice la relatividad de Einstein, depende del sistema de observación y del movimiento de ese sistema de observación, es decir, si nada se está quieto, ¿cómo podemos establecer valores cuantitativos con variables como la variable espacial y la variable temporal que están presentes en todas las ecuaciones, y casi prácticamente todas las ciencias? Es decir, esto desmonta completamente lo que yo llamo la metafísica de lo cuántico. Pero se sigue haciendo ciencia y lo más interesante es que se sigue funcionando. Es decir, la ciencia funciona porque la ciencia crea marcos teóricos que son sostenidos por su propia base empírica que ese marco teórico va generando. Es decir, una teoría va generando datos y datos empíricos que sostienen la teoría. Y esa es la magia de la ciencia de cada tradición científica. Cada tradición científica es una especie de burbuja que empieza creándose teóricamente y luego se cierra por abajo con una confirmación empírica a partir de esa teoría. Entonces, esa es la magia de la ciencia. Y esa ciencia funciona y nos permite transformar lo que nosotros llamamos la realidad. En realidad, lo que nosotros estamos haciendo no es transformar una realidad externa, estamos creando esa realidad. Creamos realidades, sí, efectivamente. ¿Ves? Y la ciencia no, yo pongo muchas veces este ejemplo, la ciencia no abre el puchero de la realidad y ver lo que hay dentro del puchero, sino que la ciencia es la que cocina el puchero, Ujú, ujú. ¿Y conforma ese mito o esa realidad? conforma esa realidad, que es una realidad relativa, pero es una realidad Pero que funciona. pública, Exacto, funciona. política y consolidada en nuestra sociedad. Ujú, qué interesante. Y adentrándonos, 2 preguntas más. Me gustaría hablar directamente de la meditación soleada. ¿Qué propones? Porque esto es un itinerario, como me has dicho, como que el final de un camino, que tu publicación cuando estuve en Ramón Llull dijiste que es tu libro donde sintetizas tu sabiduría o lo que tú sientes que tiene que ser. ¿Qué nos encontramos, no, en este libro, en la meditación soleada? Bueno, pues nos encontramos una metafísica de bolsillo, como he dicho, una visión del mundo, un modo de estar en el mundo, un empirismo radical, es decir, un partir siempre de la propia mente y de cómo nuestra propia mente, que es una mente que está sumida en una mente extendida, es decir, que es una mente que no es completamente individual de lo que ocurre fuera de nosotros o de lo que ha ocurrido en el pasado o de lo que va a ocurrir en el futuro, y cómo hemos de situar, cómo hemos de navegar en esa mente extendida, que es lo que yo llamo la mente. Esa es un poco la propuesta. No es un libro donde se ofrezcan técnicas, sino que se ofrece más bien un marco epistemológico y filosófico de la realidad. Hay algunas técnicas de meditación soleada, pero mi propósito no era hacer un manual de meditación, sino hacer un libro de filosofía. Un marco teórico que es fundamental para entender todos los fenómenos que se van a ir explicando a lo largo del libro. Y por último, Juan, me gustaría que nos contaras qué estás haciendo en estos momentos, dónde podemos encontrarte, qué podemos esperar de los próximos meses o semanas. El libro de Fechner, Gustav Fechner, que es un personaje que es la cuestión del alma. Estoy leyendo también el libro sobre magnetismo animal. Los libros de Luz Bontier son muy buenos. Y estoy trabajando, como decía antes, en una historia de la psiquiatría, de la psicodinámica, ¿no? Desde Mesmer hasta Freud. No voy a hacer mucho énfasis en Jung y en Freud, en principio, pero estoy, digamos, estudiando cómo la mente occidental ha analizado la mente occidental desde la época de Mesmer, desde la Ilustración. Y por qué la ciencia médica ha cerrado puertas que en algún momento estuvieron abiertas. Es decir, lo estoy estudiando desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista de historia de la ciencia. Es decir,
cómo la ciencia oficial ha tenido miedo a trabajar ciertos temas que siguen siendo tabús a día de hoy. Y ciertos temas sobre los que hay una evidencia empírica, clínica y médica incuestionable. Esto era, Schopenhauer era muy consciente de esto, ¿no? Tiene un libro fabuloso que se llama Ensayo sobre las visiones de fantasmas, donde habla de estos temas, ¿no? Habla del tema del magnetismo animal y de todos los fenómenos de lucidez, de sonámbulos, ¿no? Que desmienten absolutamente la cosmovisión newtoniana. Entonces me interesa por eso. Ahora voy a sacar un libro sobre psicodélicos también, porque también es otra manera de acercarse a la mente y el psicodélico confirma la experiencia de la mente extendida. Ese libro saldrá después de verano, estamos ya montándolo, yo estoy corrigiéndolo ahora precisamente, y luego saldrá este sobre la historia de la psiquiatría moderna. Siempre a vueltas con la mente, siempre a vueltas con los temas que más nos preocupan y más nos interesan. Sin duda, Juan. Mira, fíjate, al respecto de esto, una última pregunta. Tema actual como la atención, pocos por todo lo que conlleva la tecnología. Lo hemos mencionado brevemente en la entrevista, estas interrupciones constantes. Desde tu filosofía, ¿hay algo que se pueda hacer en este mundo para mejorar, aparte de aprender a meditar y a gestionar tu atención, pero ¿qué propondrías tú, ¿no? Para poder atajar un problema evidente que es este, el de las interrupciones, el de la falta de atención, el de la atención que se reduce, el de jóvenes que cada vez tienen menos atención? Bueno, lo primero es ser consciente de la amenaza y lo segundo es muy sencillo, es apagar el teléfono. Probar vivir una semana sin teléfono y apagar la televisión. Nosotros en casa no tenemos televisión y periódicamente apagamos los teléfonos. Debo ciertas normas, son difíciles de cumplir con hijos adolescentes. Los teléfonos nunca duermen en las habitaciones y la relación con el teléfono no puede ser la relación con el alma, ¿no? De me despierto con el teléfono, me acuesto con el teléfono. Bueno, es así de sencillo y así de difícil. Y de difícil. Sí, sí. Bueno, y ahora estaba en la India un tiempo sin teléfono, ¿no? Entonces está muy bien. Ha habido compañeros de mi equipo de investigación que se han llevado tarjetas para tener datos allí y tal, y dicen, no, no, si es que está muy bien estar aquí sin teléfono. Muy bien, sí, sí, sí. De hecho, el apagón del otro día nos sirvió para estar al menos un día, no sé dónde te pillaría, pero Y sí, estaba en Calcuta, pero era el día de mi cumpleaños. O sea, que como se vaya, cumplía esto de apagar los teléfonos, pues se apagó todo. pues aquí nos quedamos sin teléfonos. Por cierto, felicidades, aprovechamos que hace unos días de esto, no mucho. Juan Arnao, un gran escritor, profesor, en este caso, si no me equivoco, estás en este momento en la Universidad Complutense de Madrid como profesor. Exactamente dónde te podemos encontrar allí. Estoy en la Facultad de Filosofía, en un departamento que se llama Filosofía y Sociedad, y imparto clases en un grado fascinante que animo a todos los radioyentes a que lo investiguen, que se llama Ciencias de la Religión. Maravilloso, Y es bellísimo. el primer grado de las ciencias de las religiones que se imparte en la enseñanza reglada estatal en este país. Hablaremos otro día de este grado que me ha interesado mucho. Juan Arnau, ha sido un placer tenerte en la pregunta infinita y, por supuesto, hasta la próxima visita. Hasta la próxima, Antonio. Muchas gracias.